Saludos a todos, mi nombre es Daniel Lara, seleccionador catalán juvenil masculino y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Os presento el módulo A, módulo de desarrollo profesional, uno de los módulos del curso de nivel 1 de monitor de handball playa. Este módulo de desarrollo profesional tiene 2 horas de duración, donde vamos a trabajar pues las competencias profesionales del primer nivel de balonmano playa que tiene que hacer o que tiene que saber hacer un entrenador de balonmano playa de nivel 1, organización y cómo están funcionando las diferentes federaciones territoriales a nivel competitivo, cómo se están organizando tanto Federación Catalana como Federación Española, los clubs, cómo están funcionando actualmente los clubs de balonmano playa, clasificación y pequeñas características, y ese plan de formación de técnicos deportivos de balonmano playa y cuál es un poco la intención y el motivo de hacer este curso que estáis llevando a cabo. Por último haremos un segundo vídeo donde os explicaré la historia del balonmano playa mundial y en España, origen, evolución y también pues cómo se ha ido desarrollando en nuestra comunidad y cómo la Federación Española, tanto Federación Española como Federación Catalana han ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Para la evaluación de esta asignatura utilizaré un examen teórico tipo test, muy sencillito, ya veréis, que también nos ayudará a entender y a memorizar sobre todo aquellas fechas importantes, memorables del balonmano playa. Pero vamos un poco a lo que vamos a hacer en este primer vídeo, un primer vídeo de desarrollo profesional, donde vamos a hablar de las funciones y objetivos del entrenador de balonmano playa, qué es lo importante, qué es lo que tiene que hacer y saber hacer, ¿no? Como nivel 1, funciones y también cómo se está desarrollando la competición a nivel de federaciones, cuál es ese plan de formación que se ha diseñado desde la Escuela Nacional de Entrenadores, cómo están funcionando los clubs dentro de nuestro ámbito, dentro de nuestra autonomía y un poquito ubicarnos dentro del mundo del balonmano playa, ¿no? Vamos allá. Primero, ¿no? Que cuando hablamos de competencias, cuando alguien es competente en su trabajo, hace referencias siempre a esos conocimientos que adquiere, que tiene y que sabe transmitir, ¿no? En el caso de un entrenador, obviamente, siempre estamos que hablamos de un entrenador competente, pues hablamos de aquel entrenador que sabe diseñar sesiones, que sabe llevar entrenamientos, que sabe dirigir el equipo en competición, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un entrenador de balonmano playa tiene una connotación un poquito más allá, ¿no? Que también la tiene el entrenador de pista, ¿no? Pero no se le da siempre esa importancia que en el mundo del balonmano playa pues siempre te están remarcando, ¿no? En los cursos internacionales se remarca mucho que el seleccionador o el entrenador no solo es entrenador de su equipo, sino que también es un referente, es un modelo a seguir dentro del mundo del balonmano playa y que su comportamiento y su saber hacer pues también es una parte importante de su trabajo. Como veis en la parte derecha es lo que hace referencia al entrenador: seleccionar, preparar, supervisar el material. Pone el tema de la vestimenta porque es muy importante para el balonmano playa el tema de la vestimenta y diréis, ostras, ¿por qué, no? Históricamente en nuestro país vecino, en Francia, el balonmano playa tenía una connotación. Si ya era lúdico recreativo aquí en España, en Francia era mucho más, ¿no? Era mucho más porque era una fiesta de disfraces, la gente se disfrazaba para jugar a balonmano en la playa y todo era como muy demasiado, ¿no? Eran fiesta de disfraces, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se fue viendo un poco en la evolución del balonmano? Pues que la gente utilizaba esta disciplina como una forma también de expresión creativa a la hora de tops, de mallas, de colores, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco buscando una regularización, una normalización de esa indumentaria, pues nació un reglamento donde se especifica exactamente las dimensiones, los tamaños, las formas, los números, como tienen que ser, etcétera, etcétera. Y está todo súper reglamentado. ¿Por qué? Pues un poco por esa historia, ¿no? De intentar que la uniformidad de los equipos esté establecida. Obviamente cuando tú juegas a fútbol, cuando juegas a baloncesto, cuando juegas a balonmano, todo el mundo tiene asociado esa indumentaria. Pero cuando estamos en la playa, pues a la gente le gustaba jugar en bikini, jugar en bañador,
Entonces, visualmente era un elemento que distorsionaba mucho, dejaba mucho de que desear. Tú veías, parecía más una reunión no deportiva, sino una reunión de amigos jugando a vóley playa, ¿no? Entonces, ahí la normativa, igual que en el vóley playa también, precisamente la normativa de la indumentaria se cerró mucho y se acotó. Es verdad que en el 2012, 13, no, en el 2014 puede ser, no lo sé, no recuerdo muy bien la fecha, hubo un impacto, 14, 15 podría ser, hubo un impacto importante a nivel mediático con el tema de la indumentaria, porque un equipo pues hizo una reclamación pues que era sexista, de que en el balonmano playa se obligaban a las chicas a utilizar una cierta indumentaria, ¿no? Más allá de la polémica, es cierto que la Federación Internacional, tanto la EHF como la IHF, se posicionaron muy fuertemente en el derecho de poder decidir cuál es la indumentaria oficial para practicar este deporte, y que toda aquella competición que no estuviese auspiciada por la reglamentación de la o la EHF, pues que podía utilizar la indumentaria que quisiese, ¿no? Pero que ese deporte se tenía que utilizar con una indumentaria muy específica. Por eso pongo como una de las normas, una de las competencias donde el entrenador tiene que ser competente es en el diseño o en la decisión depende qué material a nivel de vestimenta utilizar, ¿no? Y lo que os decía, ¿no?, de los cursos internacionales, se le da también esa otra connotación más didáctica a la hora de la visión del entrenador. El entrenador no solo dirige y monta en sesiones, sino que también desarrolla la enseñanza de balonmano playa, las habilidades técnicas, su progresión, su desarrollo como persona, y también la idea de transmitir a los deportistas esas normas, valores y contenidos éticos del balonmano playa, ¿no? Los entrenadores no solo tienen esa connotación de ser un elemento más de la competición, sino que son la competición, y tienen que representar una serie de valores, respetarlos y además inculcarlos en sus jugadores, ¿no? Y aquí entra esta idea del fair play, ¿no? Esta idea de transmitir a los deportistas las normas, valores y contenidos éticos del balonmano playa hace referencia exclusivamente, no exclusivamente, pero sí en mayor parte de la competitividad, el compañerismo y otros valores, pero el fair play es un elemento muy, muy importante en el balonmano playa, muy presente en todos los cursos, en todas las competiciones. Se penaliza mucho el no fair play, se incentiva mucho el fair play. Es un poco lo que manda la Carta Magna, que es el reglamento que en 2010 se hizo ya oficial y se tradujo a todos los idiomas, donde en el mismo prólogo en el prólogo ya se dice esta idea de la filosofía del balonmano playa se basa en los principios del juego limpio. Cada decisión tiene que ser adoptada de acuerdo a estos principios, es decir, el respeto entrenador-árbitro, árbitro-entrenador, jugador-árbitro, árbitro-jugador, jugadores entre los diferentes equipos. Es un elemento clave, importante, que se tiene que cuidar y que debemos nosotros como entrenadores velar para que sea así, porque realmente el espíritu lúdico recreativo del balonmano playa es ese, no es estoy en la playa y estoy haciendo una cosa poco seria, no. El espíritu del fair play lo que vela es para esa distensión y competitividad sana, y de donde los árbitros tienen mucho contacto con los jugadores, sobre todo si nos vamos a nivel pues de Arena 1000, los que habéis disfrutado de jugar en una Arena 1000 o habéis estado como entrenadores, que alguno habrá en una Arena 1000, veréis que los árbitros tienen una predisposición a entablar diálogos con los jugadores, con los entrenadores, para que se entienda también el deporte, para que se entienda la reglamentación, para que se entienda las decisiones que se toman y por qué se toman, y tiene que haber eso. Y cuando hay reuniones técnicas a todos los niveles, tanto a nivel territorial como a nivel internacional, a los árbitros se les recalga y se les incita a que haya esa confraternización con los entrenadores, con los jugadores, que haya un muy buen ambiente en la pista, siempre tolerando, siempre siendo muy respetuosos y creando un ambiente de competitividad muy sano, ¿no? Podéis ver diferentes cápsulas que está lanzando ahora la Federación Española, donde se habla del fair play, y vemos pues mucha confraternización de los jugadores. Los jugadores históricamente siempre han tenido mucho contacto, se organizan eventos paralelos a las competiciones, a los torneos, para que haya mucha interacción entre los jugadores y que haya ese ambiente
pues muy distendido y que no sea una competición mal vista o de rivalidad malentendida donde los jugadores tengan malas actitudes. Se penaliza mucho las malas actitudes y las actitudes fuera de esta idea del fair play. Lo remarco y lo volveré a remarcar en otros vídeos porque es una de los elementos que constantemente se van repitiendo una vez y otra vez y otra vez para que cale en esta pequeña sociedad que es el mundo del balonmano playa, para que se vea que no es un postureo, ¿no? Del fair play. Sí, todo el mundo habla del fair play, pero cuando en tu propio reglamento, no como un anexo, sino como en tu prólogo, que marca y da marco a toda la nueva normativa o toda la normativa de la competición, es porque realmente el fair play es muy importante. Se dan premios de fair play en muchos torneos, se ve quién es el equipo que menos amonestaciones tiene o el equipo que tiene pues actitudes que son pues auténticas de fair play, y se le da mucho bombo y platillo a este tipo de actividades. Entiendo que vosotros como futuros entrenadores tenéis que entenderlo como que es algo muy importante, que no vale todo para ganar, que se puede ganar un fair play y que no necesariamente tenemos que dejar de ser competitivos para tener un ambiente más distendido. No, podemos ser competitivos, pero siempre desde un respeto a todas las instituciones, ya sea fuera de la pista y dentro de la pista. La normativa académica que ahora se está implantando, que no es nueva porque ya lleva años la federación buscando las fórmulas para implantarlas, es esta idea de que todo aquel alumno que esté en posesión del título de monitor de balonmano tenga acceso a nivel 1, de certificado de especialista de balonmano playa. La intención es que hayan 3 niveles, igual que hay 3 niveles a nivel de balonmano pista, un nivel 2 que sería el territorial, un nivel 3 que sería el nacional. Y los grados de exigencia y de formación son muy diferentes. Obviamente este primer nivel va más encaminado a entrenadores que no tengan ninguna experiencia en balonmano playa, y es un poco para lo que está diseñado este nivel 1, que no tengan experiencia, que no han llevado equipos, pero es verdad que tenemos ahora mismo un gran pool de entrenadores que tienen mucha experiencia, que han estado también en torneos internacionales. Seguro que alguno de vosotros ha podido estar en algún torneo de Reina 1000 o en otras competiciones a nivel internacional, y que no tienen titulación. Bueno, este primer paso es un título muy básico, ya veréis, son elementos muy de andar por casa, pero que son la base fundamental para un segundo nivel, donde se hablarán de cosas mucho más específicas, mucho más de táctica y de técnica y de preparación física, que por ejemplo en este curso pues no se van a abordar, ¿no? Y es precisamente pues en este módulo de desarrollo profesional, pues que bueno, que hablamos de cosas que seguro que os suenan, que seguro que ya tenéis muy interiorizadas. Otras personas que tienen menos experiencia, pues les vendrá un poco de nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hablaba, ¿no? En el 2019 la federación ya estableció que para los equipos de base necesitaban un responsable mayor de edad para llevarlos, y que a partir de este año, lástima que no tenemos competición donde poder implantarlo, ya sí que tenían que los equipos seniors tener un responsable en la banda. Esto responde a una realidad. El balonmano playa, como explicaré en el capítulo de historia, empezó en el 1995 con un asociacionismo y una falta de entrenadores que pues ha sido una carencia muy importante de nuestro país en general, porque no ha sido solo en nuestra comunidad, sino que ha sido en toda España, donde los entrenadores de balonmano playa no existían. Habían 3, 4, 5 contados con las manos de una mano, con los dedos de una mano, que se podían saber cuántos entrenadores habían en general, ¿no? Era una necesidad, era una petición que desde los clubs, desde las instituciones se pedía para darle mucha más calidad, y de todas formas, de forma espontánea, por aquí en Cataluña han empezado a aflorar muchos entrenadores que lo están haciendo genial, y que desgraciadamente pues han tenido que ser autodidactas, intentar pues un poco ensayo-error, y han ido progresando por sus propios méritos, ¿no? Ahora hay una formación, espero que también sea aprovechable para ellos, pero para los que están empezando pues es una suerte pues tener pues un grado de capacitación. Es un curso de muy poquitas horas, pero suficiente para llegar al detalle, ¿no? Sois entrenadores la mayoría, y la experiencia, bueno, la mayoría no, todos sois entrenadores, de más menos, pero la idea es que con lo que tenéis más este curso pues aporte ese nivel, ¿no? Ya veis que en el 2021
será obligatorio tener el nivel 1 para todas las competiciones de Campeonato de España y también territoriales. 22 será un año donde ya se pedirá el nivel 2, entonces se podrá hacer, y digamos que a nivel territorial se quedará en el nivel 2. Obviamente no sé si se conseguirá hacer ese nivel 3 que va más destinado pues a selecciones o selecciones territoriales, que también es interesante, y que también hay un buen colectivo actualmente de entrenadores con mucho nivel que tienen muchas cosas que aportar, ¿no? A nivel de clubs, obviamente, como el balonmano playa no es reconocido como un deporte sino como una modalidad deportiva del mismo balonmano, este es el motivo de que no existan diferencias entre los clubs de indoor y de los de playa, y ambos son considerados como clubs de balonmano. Los clubs que se han gestado o formado con sus estatutos siguiendo la normativa de la Secretaría General de la Sport, pues son clubs de balonmano, lo que pasa que en la modalidad de balonmano playa. Cada vez hay más clubs de balonmano pista que están abriendo sus modalidades al playa por diferentes cuestiones que ya abordaremos también en este curso, como una forma de dar expansión a sus secciones, ¿no? Y hacer una sección de balonmano playa actualmente es una de las ideas que se están implantando en muchos clubes. En España también, en Cataluña tenemos la suerte que desde el 2018 se creó y se gestó la Asociación de Clubs de Handball Platja, una iniciativa que surgió un poco espontánea, pero que cada vez está teniendo más fuerza. Es verdad que algunos clubs, pues por diferencias de opiniones, no están participando en esa asociación, pero creo que es una brillante idea que como autonomía nos diferencia de otras donde no hay ese asociacionismo, y donde la federación pues tiene un punto de referencia en el que apoyarse, en el que consultar, en el que compartir diferentes estrategias de futuro donde poder desarrollar la modalidad. Ya os digo, lleva una andadura muy cortita, pero muy participativa, con reuniones muy interesantes donde se debaten cosas muy interesantes, y donde los organizadores pues exponen un poco su idea y su filosofía y cómo están trabajando, que también son una parte y una voz muy importante dentro de este colectivo, cómo los organizadores están pues llevando a cabo todas sus actividades. A nivel de instalaciones es otro de los puntos fuertes que tenemos en nuestra comunidad, así como en otras, pero en nuestra comunidad tenemos instalaciones fijas, permanentes de arena. Ya os digo, tenemos 4 en Sabadell, 2 en San Esteban de Palautordera, 2 pistas en Can Bassa, en Granollers, una pista en Santa María de Palautordera, una pista en Canovelles, una pista en Franquesas, y yo también cuento la pista que hay del Club Natació Barceloneta. Creo que es el de Barceloneta, no sé si es el Club Natació Barcelona o el Barceloneta, pero bueno, en Barcelona hay una pista que está más diseñada para fútbol playa, pero hay un club importante que las está utilizando, y pienso que también es remarcable pues que hay instalaciones en la misma ciudad de Barcelona. Obviamente el litoral catalán tiene unas grandes playas, especialmente en el sur, en la parte de Tarragona, tiene playas excelentes para la práctica del deporte, pues como puede ser Comarruga, donde es sede de campeonatos internacionales de fútbol playa, Vendrell, que ha habido algún campeonato de Cataluña. También es verdad que en Barcelona, en la misma ciudad de Barcelona, tenemos las playas de la Villa Olímpica que están en condiciones de poder hacer partidos y hacer actividades también, que se han hecho históricamente. Mataró, Castelldefels tiene una playa excelente para poder desarrollar este deporte. Pero es verdad que al tener instalaciones permanentes también es un punto fuerte como comunidad que nos va a permitir pues seguir creciendo y hacer otro tipo de experiencias, otro tipo de competiciones. Ya os digo, no pongo pues las pistas de Igualada, que no son permanentes, pero que estacionalmente van surgiendo, la pista del INEF de Lleida, que también es una pista muy interesante. Desconozco si en Gerona o en Tarragona hay instalaciones permanentes. Se echa a faltar un censo de instalaciones de arena que también puedan ser referentes como para hacer ese tipo de actividades un poco más consolidadas y no tanto costeras, que la ley de costas pues limita, y no todos los ayuntamientos están disponibles para hacer eventos deportivos en sus playas. Tipos de competición, ahí entramos en otra dimensión, ¿no? Cómo se puede organizar el balonmano playa, y hay 3 diferentes formas, ¿no? La primera, que yo quiero destacar porque por su éxito y porque son 2 federaciones, la andaluza y la madrileña, que las están imponiendo y que están dando
su espacio a pesar del balonmano pista. Ya os digo, la Liga Andaluza, la Liga Madrileña está teniendo un gran éxito, no solo en época estival, sino también un poquito más allá, en mayo. Ya normalmente después de Semana Santa empiezan las primeras actividades de la Liga, en formato Liga, igual que en indoor. No es un torneo de un fin de semana que se congregan, sino diferentes días, diferentes partidos, y que se van haciendo de forma rotacional, una clasificación lineal, y con una fase final, con los mejores de los mejores haciendo la fase final. Para mí es un modelo a seguir, donde tenemos que buscar esa no confrontación con el balonmano indoor, sino intentar ser compatibles con ellos, que ambas competiciones puedan subsistir y coexistir. Es importante para las dos modalidades, para no tener un enfrentamiento, para que los jugadores de balonmano playa, cuando llega el verano, pues se desvinculen del balonmano pista, y a la vez pues que el balonmano playa no tenga que esperar al verano solo para empezar a hacer actividades, especialmente porque ya empiezan a aflorar torneos en indoor en Navidad, incluso en época de invierno total, ¿no? No hace falta cambiar de continente ni cambiar de hemisferio para poder jugar todos los meses del año a balonmano playa. En Dinamarca, en Alemania, en Holanda se están haciendo ya muchos torneos en enero, febrero, y en indoor, con nieve fuera, y en unas instalaciones totalmente acotadas y adaptadas a esta disciplina, con arena de muchísima calidad. Los torneos es la otra modalidad de competición, que es la más habitual y la que más se utiliza normalmente, con torneos de fin de semana, normalmente modelo viernes, sábado, domingo o sábado. Hay torneos que solo se hacen el sábado, donde se hace fase de grupos, donde se hacen clasificatorias, cuartos, semis, octavos, 16avos, un poco en función del volumen de equipos, ¿no? Campeonatos de Europa, campeonatos de España, campeonatos del mundo, todos van en este tipo de formato de torneos, donde tanto la sección masculina como la sección femenina compiten de forma unísona, ¿no? Y ahí eso también es otro de los elementos que le hace tener éxito al balonmano playa, porque no es una competición exclusivamente de hombres o exclusivamente de mujeres, sino que ambos géneros se intercalan en el tiempo para poder ir jugando y haciendo la competición. Es un gran acierto este modelo, porque a nivel de motivación y también de democratización del deporte es muy importante, porque no necesariamente tienes que apuntarte a una liga que te somete a muchos días de compromiso, sino que un torneo, pues tú te apuntas puntualmente a un torneo, como puede ser el Arena Handball Tour o el Tour Català o los torneos que están haciendo una empresa que es Cool Events en la parte del norte, en Gijón, y están funcionando perfectamente. Los fines de semana hay algunos que van, otros que no, otros que siguen un poco en el hilo y van haciendo más torneos, pero eso hace que llegar a una gran masa de participantes. El último tipo de competición, que ya es un poco más ambicioso, donde ya se mezclan muchos intereses, ¿no? Una federación como la española está apostando muy seriamente por este modelo, un poco en semejanza con el circuito carioca de beach handball que se está haciendo en Brasil, ¿no? Esa idea de diferentes torneos que te dan la dimensión de una gran competición, donde tú vas a diferentes zonas geográficas, compites, ganas puntos y estás en una clasificación. Este es otro de los grandes aciertos por parte de las diferentes federaciones que han adoptado este modelo, porque hace que los equipos se enganchen no a un torneo porque me gusta la ubicación, o porque me es próximo, o porque me gustan los premios, o porque me gusta el ambiente que hay, sino que fomenta el hecho de que vayas a diferentes torneos y que haya una competición pues lineal también, ¿no? En esa misma idea, el Tour Europeo, el EBT, es un poco el modelo que ha ido calcando, de diferentes torneos que dan una puntuación general, hacen un ranking y que se hace una fase final de campeones en una ubicación geográfica que luego os explicaré con detalle. Ahora mismo en nuestra comunidad autónoma pues tenemos pues mucha competición, tenemos ese tour que ya os he comentado, pero ya veis, torneo como el de Ciudad de Calella, como el torneo de Mataró, los torneos de handball playa de Gavà, los torneos de Castelldefels, que normalmente son los que están encuadrados en el Tour catalán, pero tenemos otra oferta, como puede ser el torneo nocturno de Palo Tordera, el torneo de veteranos de las Franquesas, el handball Sorra de Igualada, también muy mítico porque también tiene muchísimas
muchísimas ediciones, ¿no? Entonces todos estos torneos han ido año tras año pues ganándose el respeto, ganándose el cariño de la gente, y muchos participantes pues se reservan los fines de semana de estos torneos para participar, porque es un encuentro pues de amigos y de alta competición, porque hay torneos que realmente su nivel competitivo es muy alto. Pero ya os digo, no solo está el Tour catalán, hay otros torneos. En Canonja se han hecho muchos torneos también, y en otras ubicaciones de Cataluña. Vuelvo a repetir, nos falta un censo donde todos los torneos, tanto dentro del Tour como fuera del Tour, pues tener esa información para los entrenadores, y que si mi equipo está ubicado en una provincia, pues que pueda utilizar los próximos, no me tenga que desplazar a otra provincia, no tenga que hacer kilómetros, especialmente si tengo equipos de chavales jóvenes, pues es más fácil hacer torneos en ciudades próximas que tener que desplazarte, pues no sé, diferentes kilómetros o transporte público para llegar al campeonato, ¿no? Bueno, eso es un poco la actualidad de nuestra comunidad autónoma. Lo que está haciendo ahora en el país, en España, es el conocido Arena Handball Tour, una referencia mundial a nivel logístico y también a nivel técnico, porque los equipos que están fijándose para venir aquí a España a jugar son equipos croatas, equipos húngaros, equipos franceses, equipos portugueses por descontado. Están viniendo a cada vez más a este tipo de torneos que organiza la Federación Española. Incluso, pues ahora era una de las novedades de este año, era la inclusión de una sede en Portugal, en Nazaret. La Federación Portuguesa y la Federación Española habían acordado pues que uno de los Arena 1000 se hiciese en suelo portugués. Es uno de los elementos de futuro que parece ser que se están explorando para hacer Arena 1000 en países pues próximos como Francia o como Portugal, donde se puedan hacer, donde los equipos españoles tengan proximidad y tengan facilidad para llegar y disfrutar de torneos, ya os digo, a nivel logístico de mucho nivel, con seguimiento en streaming, tanto en streaming como en televisión, y que actualmente en toda Europa y en todo el mundo hay una competición, ya no solo en torneos, sino también a nivel de liga o de como he dicho antes, de Tour, que estén trabajando en esta línea. Es verdad que en el 2019 se juntaron algunos Arena 1000 en la zona de Levante, en Oropesa, Valencia, Orihuela. También es verdad que allí en esa zona se está trabajando muy bien el tema de eventos deportivos, y ya en breve sacarán a la luz los estudios de impacto económico que han tenido los Arena 1000 en estas zonas, en estas poblaciones que han albergado estos eventos deportivos. Esto será un paso de gigante para que otros municipios también se lancen a auspiciar todo lo que sean torneos de cierto nivel, como pueden ser los Arena 1000, y que los ayuntamientos apuesten por eventos deportivos de este calibre, porque estamos hablando de 300, 400 personas que se desplazan a una ciudad. A nivel hostelero hay un boom, a nivel ya os digo, de restauración, a nivel de hoteles, etcétera, etcétera, pues tiene un impacto económico muy importante y puede ser una fuente pues de sustentación para el mismo municipio. Eso es lo que se está trabajando, y esa es un poco la línea que está siguiendo la Federación Española en lo que se llaman los Arena 1000. Otras competiciones también un poco siguiendo esa línea de Arena 1000 son las competiciones nacionales de la Copa de España. Es un torneo cerrado, no es un torneo open. Ahí solo pueden ir los clasificados del Campeonato de España y de la Arena 1000 del año anterior, que clasifican y tienen diferentes posiciones e invitaciones para un torneo que está alrededor de 10, 8 equipos masculinos, femeninos, y que se está abriendo también a categorías base para realmente explotar lo que se llama la Copa de España, ¿no? En los inicios la Copa de España fue un torneo también por invitación de 4 o 5 equipos elegidos. Ahora ya estamos a un nivel bastante mayor, pero es verdad que ahora mismo la Copa de España es el nivel más alto de infraestructura y de seguimiento que tiene el balonmano playa. Lo están utilizando como un inicio de temporada. Me parece muy acertado en ese sentido, porque la Copa tiene un sentido y el Campeonato de España es un poco el que cierra la temporada de balonmano playa. Hablando del Campeonato de España, pues también os lo introduzco aquí como otra de las competiciones que es interesante de poder llevar nuestros equipos. Uno, porque no deja de ser un Campeonato de España, y dos, porque bueno, ahora mismo tiene la limitación de que tenemos que ir
a un Arena 1000 para poder optar a una plaza del Campeonato de España, porque realmente ahora mismo los organizadores tienen auténticos problemas y números clausus para poder cerrar listas de inscriptos en campeonatos de España, que actualmente es la competición de balonmano playa más multitudinaria del mundo. No hay un país en el mundo que tenga tantos clubes, tantos equipos inscritos en una competición, en un torneo de balonmano playa, ni siquiera Brasil, que tiene una gran infraestructura de entrenadores y de clubes, pero que en ese sentido no llegan al nivel que tiene España. El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas es otro de las competiciones paralelas que se están también trabajando y que están saliendo ahora. Es la segunda edición, el año pasado, las 2 veces se ha hecho en Madrid, en Getafe, un poco para que todas las federaciones pudiesen llegar, digamos, de forma próxima y no ir a alguno de los extremos de España. Es una competición que cambiará de sede seguramente. Este año ya se estaban hablando de otras sedes, y que cada vez las federaciones, en una primera edición, algunas federaciones, como fue la andaluza, pues no creyó en el proyecto y no quisieron participar, pero ya en la segunda edición, pues las federaciones andaluza, catalana, madrileña, obviamente, y todas pues participaron en bloque. Fue uno de los mejores campeonatos que yo he podido ver a nivel organizativo, porque estaba muy bien organizado, con unos horarios espectaculares, con streaming y seguimiento de la competición. Fue una de las experiencias muy bonitas que espero que otros seleccionadores puedan disfrutar también en un futuro y que se repita. Es una de las experiencias que os recomiendo como entrenadores. Y para concluir este bloque también he querido poner un poco lo que son pues los gastos de competición. Obviamente falta información aquí. He hecho una recogida muy básica con la normativa del 2019 a nivel autonómico, lo que serían las fichas, las inscripciones de equipos, las licencias para poder jugar, los seguros deportivos. ¿Por qué he puesto esta parte también en el temario? Porque creo que es importante que como entrenadores también fomentemos el hecho de no participar sin ficha, sin seguro, porque con la dificultad, bueno, con el peligro que conlleva, eso uno, la responsabilidad que tenemos de nuestros jugadores, pero más allá de eso, yo creo que el tema de las licencias y de las inscripciones es importante para que el número de participantes real de competición esté de alguna forma registrado. Las licencias son donde se apoya el Consejo Superior de Deportes o la misma Secretaría General del Sport para apoyar un deporte o no. Y realmente es la fuerza de un deporte, las licencias federativas que consiga. Es un elemento que la federación está incentivando, de que los Arena Handball Tour sea un requisito imprescindible. Lo es, igual que es un requisito imprescindible estar inscrito correctamente y tramitada su autorización, ya sea de un torneo o de toda la temporada, para que tengan su ficha y su seguro todos los participantes de Arena 1000, y es un poco el modelo que se está siguiendo. Hay algunos organizadores, también lo he puesto expresamente para comentar, que algunos organizadores no están de acuerdo porque se pierde un poco el espíritu histórico del balonmano playa, ¿no? De que pues un grupo de amigos el sábado por la mañana se encontraban en la playa, pagaban la inscripción y jugaban un torneo de balonmano playa, se lo pasaban muy bien, disfrutaban de este deporte. Es cierto que es un modelo que ha funcionado durante muchos años, pero es cierto pues que hay un riesgo, porque si hay cualquier tipo de accidente o de problema, pues los jugadores no están cubiertos ni por ficha federativa de indoor ni por actividad. Es una actividad que está reglamentada, eso es un peligro, es una obviedad, pero también porque realmente es preciso tener un censo de jugadores, saber cuántos jugadores, cuáles son las federaciones que tienen más inscritos, más jugadores, y creo que hay que hacer un cambio histórico, porque ya os digo que es algo que va en contra de lo que históricamente se hacía, pero que es una evolución, y que ahora mismo el balonmano playa es un deporte que tiene un gran recorrido y que necesita también del apoyo de las federaciones. Bueno, espero que os haya gustado este primer vídeo, que no sea muy aparatoso. He dicho muchas cosas, espero que si hay alguna duda pues podéis enviármelas y podamos estar en contacto. Muchas gracias.